Tenemos una nueva entrevista en La Razón Radio que ya es monumental. Vamos a saludar a don Pablo Camacho, el expresidente de la Cámara Nacional de Industrias. Don Pablo, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Bienvenido a La Razón Radio. Muy buenos días, Marco. Buenos días, Rubén. Muy agradecido por la cordial invitación a la Razón Radio. Adelante, por favor. ¿Cómo está, don Pablo? Le saluda Rubén Atahuichi. Ayer el gobierno se ha reunido con los empresarios para hablar de una serie de temas, menos del incremento salarial, según por lo menos nos han hecho creer. ¿Se ha hablado o no finalmente del incremento salarial? Usted participó, su gremio ha estado presente seguramente. Bueno, nosotros estamos representados por la Confederación de Empresarios Privados y estuvo toda la directiva participando de la entrevista, de la reunión, perdón, con el ministro y sus viceministros. Entonces, no estuvo ninguna cámara de manera directa en la reunión de ayer con el ministro de Economía. De todos modos, había necesidad de parte de las cámaras y de la misma Confederación de Empresarios de hablar con el gobierno, de hablar con el ministro Montenegro respecto al incremento salarial. Durante varios años ya, los empresarios siempre han exigido de parte del gobierno una reunión tripartita para hablar de este asunto, el incremento salarial. Este año no se dio la oportunidad como en años anteriores, pero ayer hubo ocasión para que los empresarios puedan hacer saber su preocupación respecto de esta petición que seguramente va a ser consolidada en el curso de los siguientes días por parte del gobierno, la petición de incremento salarial de la Central Obrera Boliviana. Correcto, nosotros consideramos oportuna, ha sido una primera reunión con una larga temática con el gobierno, es un primer acercamiento que vemos con mucha expectativa de avanzar. Consideramos que la mejor inversión en tiempo pues es el diálogo. Debemos hablar, hemos escuchado también desde el mes de enero que se ha hablado de una nueva ley de inversiones para el sector petrolero. Pedimos a través de La Razón Radio de que esta nueva ley de inversiones alcance a otros sectores, alcance a otros rubros. Tenemos que darle una dinámica, una nueva dinámica a Bolivia. Es necesario atraer las inversiones extranjeras y sin lugar a dudas consolidar también las nacionales. Tenemos que trabajar en esa nueva ley de inversiones, es vital. Hoy en día el mundo se ha dado cuenta que depender únicamente de un solo país para la provisión de insumos, materia prima, repuestos, maquinaria como es China, no había sido una decisión inteligente y hoy estamos atravesando una infinidad de problemas. Primero por costos, los contenedores han subido de 2.000 a 15.000. Se estima que por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el flete alcance los $30.000. Entonces, ustedes pueden imaginarse qué es lo que va a pasar cuando estemos importando materia prima, repuestos y otros para nuestras industrias. Pero además del costo del flete, también enfrentamos un problema de tiempo. La rotación de un contenedor antes era de 2 meses, ahora estamos hablando de 6 meses o más, y la escasez y dificultad para poder alquilar uno de estos contenedores. Entonces, acá tenemos que hacer un análisis, ampliar nuestro análisis a algo que es la economía internacional. El mundo ha cambiado desde el COVID, hemos pasado un post-COVID. Bolivia además enfrenta un problema de contrabando, que es, como le he llamado, una segunda pandemia de asfixia económica, financiera en nuestras industrias, y hoy el conflicto. Entonces no podemos abstraernos. El mundo está complicado y esa crisis económica internacional pues va a afectarnos, nos van a llegar, la inflación va a llegar del exterior, y ahí viene la preocupación de los industriales, de nuestra Cámara, de nuestras industrias, de enfrentar esta crisis de la mejor manera. Creo que es este el momento en el que recurrimos y pedimos se respete ese convenio que es con la OIT de un diálogo tripartito. Consideramos que ese 17% de los bolivianos, que somos un sector privilegiado de ser una economía formal, de poder recibir un sueldo mes tras mes y a fin de año un aguinaldo,
no solo se quede en ese 17%, debemos llegar a estándares de Latinoamérica, que la economía formal está por encima del 40%. Entonces, no solo hablemos de incrementos salariales, deberíamos sentar a hablar de políticas laborales, debemos modernizar la Ley General del Trabajo. Esa ha sido, viene de 1939, entonces imagínense que ha debido ser escrita en una máquina de escribir brother de esos años. Ya la forma de trabajo, tiempos y otros no se adecua a lo que estamos viviendo. Yo con mucha preocupación lo he venido repitiendo, que cada año ingresan 150,000 jóvenes al mercado laboral. ¿Qué estamos haciendo para darles una fuente de trabajo? Muchos otros culminan sus carreras técnicas y profesionales. ¿Estamos en condiciones de poder absorber esa mano de obra? Con pena hemos visto también que un medio en otro departamento ha expresado que por la sobreoferta de mano de obra, pues se está hablando de salarios ofertados por debajo del mínimo, mostraba 1.300 más menos de oferta mensual. Entonces, creo que los indicadores están ahí, no es una posición que repetimos los empresarios, los industriales año tras año. Nosotros estamos comprometidos con la reactivación del país. Si ustedes me preguntan si queremos que le vaya bien al presidente Arce, lo reitero, sí queremos que le vaya bien al gobierno del presidente Arce, queremos que le vaya bien a Bolivia. Si le va bien a Bolivia, le va bien a los bolivianos, podemos generar empleo estable, nuestras industrias trabajan. Entonces, nuevamente, sí queremos reactivación, sí queremos que le vaya bien al país y vamos a acompañar cada una de estas propuestas del gobierno, trabajando de manera armoniosa, en consenso, buscando las mejores condiciones para las tres partes. Don Pablo Camacho, hace unas semanas asumió la presidencia de la Cámara Nacional de Industrias y justamente su primera aparición en ese cargo fue justamente para anunciar que el sector industrial, si asumía un ajuste salarial, iba a enfrentar o se iba a agudizar la recesión de la producción manufacturera. Por ahora se conoce que va a haber incremento salarial en el país este año. ¿Están en condiciones, sea cual sea el porcentaje, los industriales de asumir este ajuste salarial? Bueno, no estamos en condiciones económicas. Hoy en día nos estamos recuperando de la crisis del COVID, de la pospandemia y el contrabando. A ver, para hablar con números, el contrabando argentino es el que más daño nos está haciendo. Les voy a dar un dato. El contrabando argentino solo desde nuestra frontera recorre casi 1,000 kilómetros para llegar a La Paz, pasa 4 departamentos y aún ese contrabando es más económico que el producto hecho en Bolivia. Obviamente que tiene que pasar eso porque no paga aranceles, no paga impuestos. Hemos estimado en más de 3,000 millones de dólares el monto que se estima que es el contrabando, pero también dentro de esa estimación estamos hablando que hay una omisión en aranceles y en impuestos de casi 600 millones de dólares. 600 millones de dólares que afectan a todos los bolivianos. ¿Qué significa? Que el gobierno deja de percibir esos 600 millones de dólares y no puede cumplir con distintos tipos de obras, camineras, hospitales, escuelas y otros que son parte de la propuesta del gobierno. Entonces, realmente el contrabando nos está asfixiando y ayer ya lo mencionaba el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, los industriales formales vamos a tener que cumplir, siempre hemos cumplido con todas las disposiciones legales, pero con ese sacrificio de dejar de invertir vamos a tener problemas seguramente crediticios y muchas otras industrias que ya venían con una situación muy complicada, pues van a tener que cerrar y dejar de operar. Y ahí ese 17% que reitero, somos ese segmento afortunado que recibe un sueldo, pues vamos a tener muchos amigos, vecinos, parientes que dejen de trabajar
por ese incremento salarial que lo consideramos inoportuno, inadecuado por todo lo que está pasando en el mundo. No estoy hablando de una crisis en Bolivia, estoy hablando de una crisis económica a nivel mundial. El ajuste salarial entonces va a tener un efecto directo en la generación de nuevos empleos y tal vez en despidos también. Desafortunadamente, ese es el panorama que vamos a enfrentar y por eso yo llamo a un diálogo con la COF. Creo que tenemos que salir del discurso para ver lo que realmente está pasando. Y nosotros hemos conversado con muchos sindicatos fabriles y vemos que ellos también tienen la preocupación porque ellos ven lo que está pasando en nuestras plantas. Para comentar, el año pasado tuvimos una evaluación de la industria en el mes de septiembre, si no me equivoco, y habíamos visto que muchas de ellas habían bajado su producción en un 40, 50%. Nos hemos visto obligados a dar vacación, a tomar vacaciones colectivas, y teníamos todas nuestras plantas con un sobrestock de producto que ya no era, ya no es factible, ya no es inteligente seguir produciendo cuando no estamos pudiendo vender. Ustedes son testigos de que ven en la calle promociones, 2x1, descuentos del 20-30%. Ese es un reflejo de lo que está pasando en nuestras industrias. Estamos batallando hoy en día por tener liquidez y esa liquidez en muchos casos implica bajar nuestros precios para definitivamente dejar de ganar, recuperar nuestra inversión. En algunos casos incluso los precios y las ofertas que están dando son por debajo del punto de equilibrio, estamos generando pérdida. Entonces, el único objetivo es poder cumplir con todas las disposiciones legales y desafortunadamente, y no es una amenaza retórica de cada año, pero la situación se nos pone cada vez más difícil. Creo que estos escenarios de COVID y de conflictos bélicos, pues ninguno de nosotros los hubiese imaginado el 2019. Nunca hubiésemos imaginado estar encerrados. De repente hubiésemos esperado una invasión extraterrestre o zombies o cualquier otra cosa, pero nunca una pandemia que nos deje encerrados tanto tiempo y hasta el día de hoy sin poder reactivar. También creo que es importante, bueno, no es mi sector el que debo hablar, pero creo que es momento ya de levantar las restricciones de ingreso a nuestro país. Bolivia ahorita creo que es el único país en Latinoamérica que sigue exigiendo test de PCRs y otros. Eso nos está dificultando para reactivar a la hotelería, el turismo. Entonces, exigimos y pedimos una mayor dinámica de apoyo. Quienes generamos empleo estable, pues somos los empresarios privados. Permítanos, ayúdenos con las condiciones, con la normativa, para poder generar ese empleo estable. De todas maneras, señor Camacho, ayer han debido hacer saber al presidente o al gobierno sus preocupaciones. ¿Qué respuesta han encontrado? Bueno, de acuerdo a lo que nos ha comentado y nos ha informado la Confederación, ha habido una amplia receptibilidad sobre los temas tratados y se han quedado de que a futuro vamos a tener mayores reuniones. Nosotros tenemos la esperanza y la seguridad de que el ministro y el presidente en su momento nos van a convocar para poder trabajar todos de manera conjunta por Bolivia. La reunión de ayer entonces fue un principio de acercamiento porque como empresarios, como sector industrial, en reiteradas oportunidades han pedido diálogo con el gobierno, ¿no es así? Correcto, consideramos que nunca es tarde para dialogar, nunca es tarde para hablar y sí vemos con mucha expectativa el acercamiento del día de ayer. Ha estado el ministro de Economía con todos sus viceministros, entonces me imagino que ellos también deben estar informando a sus pares, a los otros ministros, la necesidad de dialogar y el interés también del empresariado por reactivarnos, por el desarrollo de Bolivia. Esa reactivación, ya lo decía usted, pasa por el tema de inversión. ¿Hay condiciones en este momento en el sector industrial de ampliarse más? No hace mucho el gobierno ha lanzado importantes leyes, decretos, justamente para incentivar la importación de maquinaria, para sustituir las importaciones, impulsar la producción nacional. ¿Cómo ve esto? Creo que todas las normas que ha venido sacando el gobierno son intentos de reactivación, pero creo que es importante que nos sentemos todas las partes, empresarios y gobierno, para ver qué otras medidas son necesarias.
necesitamos incentivos crediticios, como hablaba hace pocos minutos del tema de China, pues debemos comenzar, por ejemplo, a hablar de mejorar la producción agrícola. Hablemos de esa seguridad alimentaria y ampliemos la producción de trigo. Bolivia tiene que ser autosostenible. Tenemos las condiciones, trabajemos en la posibilidad de tener nuestro trigo y poder garantizar la provisión de trigo. Si bien EMAPA va a generar, está importando el trigo para los panaderos, pero ¿qué pasa con nuestras industrias que requieren trigo y harina para garantizar su producción? Estamos con mucho problema para importar, porque desafortunadamente toda la producción de los países vecinos, hablando concretamente también de la Argentina, ya ha sido vendida por esta crisis, por el conflicto bélico. Entonces, ahí enfrentamos un problema de costo y de tiempo. Entonces, creo que las condiciones están dadas, es un momento para trabajar por la sustitución, por la soberanía alimentaria, pero sin perder de lado lo que es la exportación. Tenemos que trabajar en garantizar la provisión a Bolivia y al exterior. Es el momento de comenzar a ver el mundo para exportar. Don Pablo, le agradecemos muchísimo su gentileza con La Razón Radio. Es una oportunidad interesante para establecer contacto seguramente con el gobierno. Les deseamos mucho éxito y adelante entonces. Muchísimas gracias por la cordial invitación. Con todo gusto vamos a conversar de este y otros temas. Hay una dinámica económica que tenemos que enfrentarla. Un saludo a la audiencia de La Razón Radio. Muchísimas gracias y a todos desearles una buena semana. Gracias. Gracias, era Pablo Camacho, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, recientemente posesionado en las funciones, hablándonos de la reunión que ayer tuvieron los empresarios con el gobierno.